Muy buenas noches, queridos estudiantes de Minsk, Bolivia. Bienvenidos una vez más a la clase de escatología. Esta sería nuestra quinta y penúltima clase de esta materia, en la cual estamos conociendo las posturas escatológicas con respecto a la segunda venida de Cristo y el milenio, o el milenio y la segunda venida de Cristo. Ya hemos tenido la oportunidad en la primera clase de realizar una introducción general a esta materia, considerando algunos detalles que creo que son importantes para esta materia. Posteriormente, en la clase número 2, hemos abordado al premilenialismo histórico, de manera general, un panorama general. De la misma forma, un panorama general en la clase número 3 hemos abordado por cuestiones pedagógicas al premilenialismo dispensacional. Luego, en la cuarta clase, hemos visto al amilenialismo. De la misma forma, un panorama general. Esta sería nuestra quinta clase. Y en esta quinta clase vamos a observar al postmilenialismo. Para la sexta clase vamos a compartir conclusiones finales y la relación que tienen estas cuatro posturas escatológicas con las escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, como son el preterismo, el historicismo, el futurismo y el idealismo, cómo se relacionan estas cuatro posturas escatológicas que hemos visto. Pero bueno, no nos adelantaremos tanto, sino que desarrollaremos la clase que hoy nos corresponde. La clase correspondiente para hoy es el postmilenialismo. Entonces, iniciamos. Como lo hemos estado haciendo en el transcurso de las pasadas clases, valga la redundancia, vamos a comenzar desglosando el término teológico. El término teológico postmilenialismo está compuesto por el prefijo post. Recordemos que este prefijo nos da a entender de algo que viene después. Post debe entenderse como después, ¿ya? Post debe entenderse como después. Existen, por ejemplo, eh, algunos servicios como en telefonía móvil que dicen post pago, es decir, consumes y pagas después. Entonces, post debe comprenderse, debe entenderse como algo que viene después. Post, después. A continuación, en este término teológico post-milenialismo, tenemos el término milenial, la palabra milenial, ¿no? Que se deriva de la palabra milenio, que a su vez es una transliteración de la palabra latina millennium, y en el contexto escatológico debe entenderse como 1000 años o milenio, pues. Entonces, cuando juntamos el prefijo post y la palabra milenio, estamos diciendo después del milenio. ¿Entienden? Cuando juntamos post milenial, nos está diciendo después del milenio. Pero la pregunta es, ¿después del milenio qué? ¿A qué está haciendo referencia? ¿A qué se refiere cuando dice después del milenio? Pues se refiere a la segunda venida de Cristo. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos ahí un halo de luz intenso que para nosotros representa la segunda venida de Cristo. Y tenemos aquí una llave gramatical que representa el milenio. Miren, el milenio está antes de la segunda venida de Cristo, no después. En el premilenialismo, tanto histórico como dispensacional, el milenio está después, ¿no ven?
Por eso se llama premilenialismo, premilenial. Premilenial es que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. Pero aquí no estamos hablando de premilenialismo, estamos hablando de postmilenialismo. Y postmilenialismo nos está diciendo que primero es el milenio y después recién viene la segunda venida. Es decir, que la segunda venida de Cristo ocurre después del milenio. Primero milenio, luego segunda venida. Primero milenio, luego segunda venida. Entonces, cuando unimos el prefijo post y la palabra milenio, estamos diciendo que la segunda venida de Cristo, como ven en sus cuadros, en sus pantallas, a la cual también pueden ir tomando captura, la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. Finalmente, en este término teológico postmilenialismo, tenemos un ismo, un sufijo, el sufijo ismo. Este sufijo nos ayuda a entender eh, y porque nos está diciendo que está hablando de escuelas, de corrientes de pensamiento, de posturas. Pueden ser posturas políticas, religiosas, pueden ser posturas filosóficas o en el caso nuestro, posturas escatológicas. Todo lo que tiene que ver con ismo, generalmente pues nos está hablando de posturas, de líneas de pensamiento. Entonces, aquí tenemos el postmilenialismo. En síntesis, el postmilenialismo nos dice que es una forma de pensamiento dentro del cristianismo, dentro de la cristiandad, que considera que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. Por eso es postmilenialismo. Enseguida vamos a seguir viendo más cositas del postmilenialismo, pero ¿quiénes son los que sostienen esta postura? Vamos a citar algunos nombres. Quizá muchos de estos nombres o la mayoría pueda parecer desconocidos, pero algunos de estos nombres quizás les suenen conocidos. ¿Quiénes son estos que sostienen esta postura escatológica? Los que sostienen esta postura escatológica o la sostuvieron fueron Thomas Brigham, William Perkins, William Gush, Richard Sibbes, John Cotton, Thomas Goodwin, George Gillespie, John Owen, Samuel Rutherford, John Howe, Thomas Brooks, James Renwicks, Matthew Henry, John Brown de Haddington, Archibald Alexander, Jonathan Edwards, Archibald Alexander Hodge, B.B. Warfield, John Gressman Machine, Lorraine Butter, y bueno, ahí podemos añadir también a R.C. Sproul, entre otros más. Entonces, estos que he mencionado son algunos de los que sostienen esta postura escatológica a la que denominamos postmilenialismo. Antes de continuar, tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, porque ahora voy a desarrollar así un panorama general del postmilenialismo y después vamos a ir a los pasajes bíblicos. Ahí sí voy a requerir su ayuda, por favor. Cuanto más ayuda tenga, más vamos a poder avanzar, ¿verdad? Porque tenemos una hora, la cual también tenemos que respetar. Podemos pasarnos tal vez un poco, pero no mucho, porque hay actividades que tienen que realizar y todo eso. ¿Habrá alguna pregunta hasta ahí? Algo que no les está quedando muy en claro, pues estamos ahí para servirles. ¿Ninguna pregunta? Bueno, al parecer no tenemos todavía preguntas. Así que vamos adelante con el desarrollo así general y bien panorámico del postmilenialismo. A este postmilenialismo o este postmilenialismo, como todas las posturas escatológicas, también tiene sus diferencias dentro de los que sostienen esta misma postura escatológica.
así como dijimos, entre premileniales históricos, entre premileniales dispensacionales, entre amileniales, pues hay diferencia. Entre una milenial y un premilenial hay diferencia. Pero dentro de estos mismos grupos también tienen pequeñas diferencias. No serán pues diferencias abismales, son pero al final pequeñas diferencias. De la misma manera sucede con el postmilenialismo. Dentro de los postmileniales también hay algunas diferencias. Esto es importante aclararlo porque es probable que ustedes escuchen a un postmillennial hablando y algunas de las cosas que voy a mencionar, de pronto digan ustedes, pero no ha mencionado igual como nos ha enseñado en el curso de escatología en MINS sobre el postmilenialismo. Se parece en la mayoría, pero en esta cosita como que no se parece. Es que tienen que entender que dentro del postmilenialismo también hay pequeñas diferencias. Entonces, lo que yo estoy tomando para esta clase es el postmilenialismo clásico, ¿ya? Así como he tomado el amilenialismo clásico, el premilenialismo dispensacional clásico, el premilenialismo histórico clásico, así también estoy tomando el postmilenialismo clásico, ¿ya? El postmilenialismo clásico. Entonces, a esta postura escatológica, como es el postmilenialismo, comúnmente se la denomina una escatología optimista, ¿ya? Mm, y esa diferencia de pronto no es del agrado de las otras posturas escatológicas. Porque si el postmilenialismo es una postura escatológica optimista, las otras vendrían a ser pues pesimistas, pues sí es algo que no lo van a aceptar. Entonces, esta forma de identificar su escatología más proviene de ellos mismos. Ellos mismos indican que es una postura escatológica optimista, a diferencia de las otras que son pesimistas. Repito, una milenial, un premilenial histórico, un premilenial dispensacional no va a aceptar ese término porque parece que suena medio ofensivo, ¿no? Pero ¿por qué se denomina o se autodenomina como optimista? Porque a diferencia de las otras posturas escatológicas, esta ve el futuro de manera distinta. Porque las demás posturas escatológicas consideran que a medida que nos estamos acercando a la venida del Señor, ya sea el arrebatamiento de la iglesia para el premilenialismo dispensacional, o la segunda venida de Cristo, donde ocurre el arrebatamiento también para el premilenialismo histórico, el amilenialismo, a medida que nos estamos acercando a esa venida, a ese retorno, las cosas se van a ir poniendo más difíciles. En el mundo va a haber más maldad, dentro de la iglesia más abandono de la sana enseñanza, vamos a ver más apostasía, vamos a ver más falsos profetas, vamos a ver, repito, en el mundo vamos a ver más maldad, algunas calamidades. Entonces, a medida que nos estamos acercando a la venida del Señor, las cosas se van a ir volviendo cada vez más difíciles y más complicadas. A diferencia de eso, el postmilenialismo considera que a medida que el tiempo vaya pasando, ¿no? A medida que el tiempo vaya transcurriendo, lo que vamos a ver es finalmente la conversión nacional de los judíos al cristianismo. Habrá una conversión general de los judíos al cristianismo porque ahora la mayoría, por no decir casi todos los judíos, rechazan a Jesús de Nazaret como Mesías. Ellos están esperando otro Mesías. Pero sucede en el pensamiento postmilenial que habrá una conversión nacional de Israel, habrá una conversión nacional. Y esto es interesante, pues estuve revisando el postmilenialismo en literatura, literatura del siglo XIX y de anteriores siglos, de postmileniales, y ellos hablaban de una restauración de Israel.
Pero Israel, el nuevo Estado de Israel, pues es a partir de 1948, el siglo XX, el siglo pasado. A partir de 1948 se funda el nuevo Estado de Israel. Pero antes, ya en el siglo XIX, siglos anteriores, predicadores postmileniales creían que se va a restaurar Israel. Y esa restauración tiene que darse para que pueda ser también posible una conversión nacional al cristianismo, una conversión nacional al cristianismo. Van a aceptar a Jesús de Nazaret como Mesías. Entonces, para el postmilenialismo, lo que viene es una conversión nacional del judaísmo al cristianismo. Lo van a aceptar a Jesús de Nazaret como Mesías. Ese sería más o menos como el inicio de una época dorada, al cual se denomina milenio, una era dorada, una época dorada, a la cual se le llama milenio, que para la mayoría de los postmileniales clásicos es un periodo de tiempo literal de 1000 años. Literalmente durará 1000 años esta época dorada. Para algunos postmileniales más contemporáneos, más actuales, incluso para algunos que sostienen el postmilenialismo clásico, es un periodo de tiempo largo, no necesariamente de 1000 años, puede ser de más, puede ser de menos, pero no necesariamente de 1000 años. En síntesis, este periodo de tiempo denominado milenio o la edad de oro será un periodo donde el mundo experimentará grandes cambios que no han podido hacer modelos económicos, sistemas políticos, caudillos, estadistas, presidentes, libertadores, no sé a qué personas más citar, pero no han podido hacerlo. Lo que no han podido hacer los hombres, Dios lo hará en este periodo de tiempo al que denominamos milenio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a haber una transformación sustancial del mundo. Es decir, así como los judíos se convertirán a la fe, asimismo las naciones se convertirán al cristianismo y las naciones reconocerán que son cristianas. Por ejemplo, en la actualidad, pues tenemos muchas naciones como la nuestra que se considera laica, o sea, libre de cualquier credo religioso. Es una nación laica. O tenemos otras naciones que se consideran o se denominan a sí mismas, pues, islámicas, estados islámicos. O también puede ser como el caso de Corea del Norte, pues ateo. Pero llegará ese periodo de tiempo al que denominamos milenio o edad de oro, donde no solamente los judíos se convertirán al cristianismo, sino también se convertirán al cristianismo naciones, naciones, las naciones de la tierra que existan en ese tiempo, en un tiempo futuro, puede ser futuro lejano todavía o quizá no tan lejano, no sabemos, eso solo Dios sabe cuándo va a comenzar esto, pero en ese periodo de tiempo al que denominamos milenio, ocurrirá pues la conversión de naciones y estas naciones se denominarán a sí mismas cristianas porque reconocerán a Cristo como Señor de esa nación, de ese país. Lo reconocerán como Señor y tendrán la palabra de Dios como norma para guiar la nación. Entonces, en ese periodo de tiempo habrá una conversión, pues, de naciones, conversiones multitudinarias, conversiones, pues, de grandes masas de personas. Ahora, cuando hablamos con un postmilenial y alguien le dice, pero ¿realmente crees que puede suceder eso? El postmilenial dirá, pues, ¿por qué no? Si ya sucedió en el día de Pentecostés, muchas de las personas que estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo, se convirtieron a Cristo en la predicación de Pedro.
como 3.000 personas, incluso se añadieron a las filas de la iglesia ese día, fueron bautizadas como 3.000 personas. Y si seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, unos un poco más adelante, pasajes bíblicos más adelante nos dirán como 5.000 personas. Un poquito más adelante nos dirán incluso era una multitud que no se podía contar. Entonces, el postmilenialismo dirá, si ya es algo que ha ocurrido como muestra de un botón, porque no es por el poder de la iglesia, la iglesia simplemente es un instrumento en las manos de Dios para llevar a las naciones a los pies de Cristo. Las naciones tendrán que ir a los pies de Cristo, reconociéndolo en el caso de los judíos como Mesías, como su Mesías. En el caso de las naciones los reconocerán como Mesías, como Salvador, los reconocerán como el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ese periodo de tiempo, ese espacio de tiempo, se denomina milenio o edad de oro. ¿Qué más sucederá? Como las naciones reconocerán a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué sucederá con el mundo? El mundo cambiará, no solamente en la conducta de las personas, en la política, sino también en lo que acontece actualmente en el mundo. Por ejemplo, en este tiempo podemos ver inundaciones, podemos ver terremotos, podemos ver incendios forestales, podemos escuchar acerca de guerras, guerrillas, podemos escuchar maldad en el mundo, y el postmilenial entiende que todo eso es un juicio temporal de Dios a esta generación o generaciones pasadas, porque también en generaciones pasadas han acontecido estas situaciones que he mencionado, a esta generación o generaciones pasadas, o incluso a generaciones futuras, mientras no llegue este milenio, esta edad de oro, mientras no llegue, todas estas cosas que he mencionado y otras relacionadas, como erupción de volcanes, plagas, pestes, todo eso es un juicio temporal de Dios a las naciones, a los hombres, por causa de rechazar a Cristo, por causa de no someterse al señorío de Cristo, por causa de rechazar a Cristo, por causa de eso vienen estos juicios temporales. Porque sucede que cuando viene un juicio temporal, el hombre que rechaza a Dios, el hombre que es soberbio, cuando viene algo catastrófico al planeta Tierra, suele recién poner su mirada al cielo y buscar a Dios, buscar una respuesta en Dios o buscar una ayuda en Dios, ¿no? Entonces, estas cosas que suceden, estos juicios temporales que suceden en este tiempo, en nuestra época, antes de entrar al milenio, y de hecho en el cuadro ustedes pueden ver, hay una llave gramatical en una línea del tiempo. Esa línea del tiempo o en esa línea del tiempo hay una llave gramatical que para nosotros representa el milenio, la edad de oro, que no ha llegado todavía. Pero antes de esa llave gramatical hay otra. Es una llave gramatical que para nosotros representa una época de tribulación, una época de sufrimiento. Ahora, actualmente, nosotros estaríamos ahí. Voy a usar algunas herramientas que me brinda el Zoom. Ahí pueden ver el láser. Con el láser estoy apuntando a la pantalla y aquí estaríamos nosotros, ¿no? Estaríamos viviendo en esta época de sufrimiento, de dolor, de tribulación. ¿Por qué es una época de sufrimiento, de dolor y tribulación? Bueno, primero porque la Tierra recibe juicios temporales. Repito, erupciones de volcanes, estamos hablando de inundaciones, riadas, plagas, pestes, guerras. Todo eso son juicios temporales de Dios a las naciones soberbias que no se someten al señorío de Cristo. Esos juicios temporales traen dolor y sufrimiento a las naciones, por supuesto, pero es por causa de rechazar a Cristo. Y a la iglesia también le trae sufrimiento y dolor, pero eso es para despertarla a la iglesia.
Porque sucede que cuando la iglesia está en prosperidad, sucede que cuando la iglesia está en abundancia, pues igual deja de buscar a Dios, deja de orar. Pero cuando ya le falta, no sé, le falta dinero, le falta alimento, o está experimentando una persecución, entonces la iglesia se pone a orar, se pone a clamar. Por eso es que experimentamos en este periodo de tiempo al que se denomina en el postmilenialismo una era de tribulación, una era de sufrimiento, se experimentan todas estas cosas que en la sabiduría de Dios hace que los hombres miren a Dios o hace que la iglesia se vuelva a Dios. ¿No? Es un tiempo de tribulación y de sufrimiento. ¿Por qué también es un tiempo de tribulación y sufrimiento? Porque también en este periodo de tiempo la iglesia experimenta persecución. Desde el principio de la historia del cristianismo, la iglesia experimenta persecución y ha experimentado y sigue experimentando persecución. En países orientales, por ejemplo, la iglesia experimenta persecución por parte de facciones radicales de los musulmanes. Son perseguidos o en algunos casos por facciones radicales católicas en algunas partes de México, en algunos pueblos mexicanos. Entiendo también que algo semejante se vive en pueblos colombianos. Bueno, aquí en Bolivia, eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ocurría también eso. Facciones católicas bien radicales estrellaban, pues, de manera muy virulenta contra el protestantismo. Bueno, son cosas que suceden y la iglesia está sufriendo a causa de eso. Y ese sufrimiento va a continuar hasta que llegue este milenio, esta edad de oro. Y en otras palabras, diríamos, este avivamiento. Porque este avivamiento mundial, este milenio, esta edad de oro, va a hacer, repito, que los judíos reconozcan a Jesús de Nazaret como su Mesías. Las naciones reconozcan a Cristo como Señor. Y eso va a ocasionar que estos castigos temporales de los que nos hemos referido, pues cesen. Porque si las naciones, casi la totalidad de las naciones, han reconocido el señorío de Cristo, han reconocido la verdadera religión, la cristiana, eh, entonces, pues en el mundo habrá abundancia. La producción será abundante, no se experimentarán este tipo de castigos como guerras, pestes, hambrunas, no se experimentará nada de eso en esta edad de oro, sino habrá abundancia, abundancia material. Ahora espero que me entiendan cuando dije, ¿no? Lo que no ha podido hacer un sistema político ni el socialismo, ni el liberalismo, ni otras formas de economía, el cristianismo experimentará por medio del Evangelio y la bendición de Dios en este periodo de tiempo denominado milenio o edad de oro. Las naciones experimentarán abundancia. Ahora, alguien dirá, ¿realmente crees que pueda suceder eso? Y hablando con algunos postmileniales, no es que todos los postmileniales tienen este argumento, ¿ya? Más son argumentos bíblicos que vamos a ir viendo enseguida, pero hay un argumento que algunos postmileniales usan, lo que ha sucedido en Almolonga. Almolonga fue pues, es una región de Centroamérica donde había mucha brujería, mucha bebida, mucha corrupción, mucha gente enviciada con el alcohol, con el tabaco, hogares rotos y cosas como estas, pero la iglesia comienza a orar, comienza a buscar a Dios, comienza a orar, y lo que sucede es que empiezan a cambiar estas cosas. Muchas de estas cantinas, tabernas, donde la gente se echaba a perder, se convierten ya sea en casas de oración o en iglesias.
hay conversión de mucha gente en estos lugares, en Almolonga, y sucede que como son agricultores, entonces de la tierra comienzan a sacar papas, pero con tamaños descomunales. eh, mm, mm, Legumbres con tamaños descomunales, ¿no? Grandes. Y tienen que venir algunos agrónomos de otras partes del mundo para ver qué tiene la tierra de esta región que hemos mencionado, qué tiene para, obviamente, pues llevarlo o reproducir algo semejante en sus países, pero era una tierra normal, no es que tenía nada o químicos distintos a otras tierras. Y los cristianos dicen es que acá estamos orando, estamos buscando a Dios y Dios nos está bendiciendo. En un camión nomás entraban dos o tres zapallos, ¿no? Hay videos de esos, ¿no? Zanahorias grandes, papas grandes. Y bueno, eso es como una muestra, como un botón de muestra de lo que ocurriría si las naciones se convirtieran a Cristo y se convertirán a Cristo las naciones en un futuro. No se sabe con exactitud cuándo. Y ocurre como sucede en el premilenialismo dispensacional. Por ejemplo, hay harto que ocurre en el premilenialismo dispensacional lo siguiente: tratar de fijar una fecha del arrebatamiento. Se empieza a hacer una serie de cálculos, ¿no? Por ejemplo, hubo un libro que se llamaba 88 razones por las que creo que Cristo volverá en 1988. Fue pues un libro bestseller para su tiempo, ¿no? Antes de 1988. Y señalaba una serie de cosas por las que sustentaba que Cristo vendría en 1988. Obviamente no sucedió. Y en la actualidad hay personas también dentro del premilenialismo dispensacional, usted va a ver, va a verlos y va a decir, están diciendo, ¿no? El 2025, creo que ya no pasa esta generación del 2025, creo que el arrebatamiento será en el 2025 y así han ido dando fechas. Para el postmilenialismo han habido algunos que han señalado de pronto el inicio del milenio para cierta fecha, para cuál fecha, ¿no? Han habido también algunos, pero en el postmilenialismo clásico, pues se enseña que nadie sabe con exactitud cuándo va a ocurrir esto específicamente, ¿no? ¿Cuándo? Pero una señal clara sería la conversión masiva de judíos a el evangelio, la conversión masiva de judíos al cristianismo. Ese sería como el inicio de esta época dorada, de este tiempo dorado al que se le llama milenio, edad dorada, o algunos lo podrían incluso hasta llamar un avivamiento mundial. Entonces, la tierra será sanada por causa de haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Mientras eso sucede en las naciones, ¿qué va a suceder con la iglesia o dentro de la iglesia? Porque las iglesias se van a llenar, van a estar abarrotadas. Y en la iglesia va a haber unidad, lo que no hay ahora. Nuevamente vean la pantalla. Por ejemplo, aquí donde estoy señalando, nosotros estaríamos viviendo por alguna parte de este lugar, al que se llama época de tribulación, época de sufrimiento. Nosotros estaríamos viviendo en algún punto de este lugar, ¿no ve? Estaríamos viviendo algún punto. No solamente sufrimos por la persecución que hay de nuestros hermanos en otras partes del mundo, también sufrimos ante la presencia de falsos maestros y falsos profetas que comúnmente tienen fines económicos u otros fines pecaminosos. Entonces, sufrimos por la presencia de falsos maestros, falsos profetas. En este milenio, en esta edad de oro, edad dorada, ya no habrán falsos profetas, falsos maestros, porque serán vencidos con la verdad. La verdad será difundida de rincón a rincón por los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. La verdad triunfará sobre el error.
Ahora nosotros vemos falsos maestros, falsos profetas, pero eso es ahora, en esta época de sufrimiento, de dolor. Lo que nosotros podemos ver ahora más bien es que las iglesias comúnmente, generalmente, las iglesias que están más alejadas del evangelio son las más grandes. Y las iglesias que son más fieles a las escrituras, comúnmente, generalmente, son las más pequeñas, las que están languideciendo, ¿no? Pero es que vivimos en una época de tribulación y sufrimiento. En esta parte del mundo, la occidental, tenemos la presencia de falsos maestros. En la parte oriental tenemos la presencia de la persecución y es una persecución física, entonces la iglesia está sufriendo. Pero cuando entremos a la edad de oro, cuando entremos a este milenio, ¿qué vamos a experimentar? La iglesia va a experimentar un enorme avivamiento, un enorme despertar, y ese despertar va a causar unidad. Va a haber unidad y también va a haber uniformidad. Por ejemplo, ahora, en este periodo de tiempo al que llamamos época de sufrimiento, de dolor y tribulación, la cual estamos viviendo nosotros de acuerdo al pensamiento postmilenial, pues hay división. Hay división por cuestiones de cómo debe ser la cena del Señor, hay el tema del bautismo, si se tiene que bautizar infantes o no, y cómo tiene que ser el modo de bautismo, el tema de la adoración, si se debe cantar así o esta otra manera, el tema de gobierno, cómo debe ser gobernada la iglesia, si de esta manera o de esta otra, cómo se interpreta esta situación escatológica, así o de esta otra manera. O sea, en varios aspectos hay división en la fe cristiana. Pero cuando lleguemos a este periodo de tiempo, ya no habrá esas divisiones. Es como que las vendas de la iglesia se caerán y va a comprender perfectamente lo que quizás antes no comprendía, va a comprender perfectamente, va a entender perfectamente. Y eso va a ocasionar que haya una unidad y una uniformidad en el cristianismo, en la iglesia, durante este periodo de tiempo. Entonces, ahora me entienden, por esta razón se denomina a esta postura escatológica o esta postura escatológica se autodenomina como optimista. Porque en lugar de ver que van a venir días más malos, días más terribles, momentos más fatídicos, el postmilenialismo considera que vienen días más bien donde las naciones se someterán al señorío de Cristo, donde las naciones reconocerán a Cristo como Señor y Salvador, donde los judíos se convertirán a la fe y donde finalmente serán suprimidos los enemigos del Evangelio, el ateísmo, el comunismo, el Islam y otras religiones que son contrarias al cristianismo serán suprimidas, pero no por la violencia, no por la espada, no por el arma, sino por la difusión de la verdad. Será tan grande la obra del Espíritu Santo en ese tiempo que las personas no se resistirán a esa verdad. Hoy en día hay una resistencia a la verdad, hay un ataque a la verdad. Es que estamos viviendo en una época de tribulación, donde el Espíritu Santo habita en nosotros, por supuesto, donde la obra providencial está presente en el mundo, por supuesto, pero en el milenio, esa obra de Dios, por su voluntad, por su soberanía, será tremenda, será como lo que ocurrió en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, 3.000 convirtiéndose al Señor, 5.000 convirtiéndose al Señor. Entonces, hermanos, aquí hay algo interesante. Voy a abrir una brecha y luego la voy a cerrar rápido porque no es el tema. Por eso es que han habido algunos con la influencia postmilenial que han considerado que en este periodo de tiempo, nuevamente la iglesia verá activo ciertos dones espirituales que se veían hechos, curación de enfermos, resurrección de muertos, por ejemplo, ¿no? Consideraba que en ese periodo de tiempo va a haber eso, pero esos son algunos.
he conversado con algunos posmileniales históricos, preguntándoles esta situación, si esto era algo general, y este posmilenial histórico y me decía, no, no es algo general, no es algo que todos piensan, tal vez algunos, pero no es algo que todos piensan. ¿Ya? La mayoría de los postmileniales clásicos consideran que Dios obra, va a obrar, va a transformar vidas, naciones, corazones, pero no necesariamente consideran como este pequeño grupo de postmileniales que alguno, o sea, ni siquiera es un grupo, puede ser un individuo y algunos de sus seguidores que consideraban que va a haber como una reactivación nuevamente de los dones sobrenaturales, ¿no? Ah, entre ellos, quizá, ya, esto es bueno estudiarlo, revisarlo, podríamos citar a Edward Irving. Incluso es uno de los precursores del premilenialismo dispensacional, pero tiene mucha influencia del postmilenialismo, y él consideraba eso, de que nuevamente va a haber una manifestación de los dones sobrenaturales, el hacer milagros, el hablar en otras lenguas. Dije que va a ser corto esto, ahora cierro paréntesis. Entonces, esto es lo que cree el postmilenialismo, y por eso se denomina a sí misma como una escatología optimista. Después de este milenio, pues viene la segunda venida de Cristo. Hay algunos detallitos que vamos a estar revisando un poquito más, pero después de este milenio, de esta edad de oro, este enorme avivamiento mundial, vendrá la segunda venida de Cristo. Para el postmilenialismo, esta segunda venida de Cristo es literal, es visible, es todavía futura, es gloriosa. Y no hay una división entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ese arrebatamiento ocurrirá el mismo día en que Cristo vuelva por segunda vez. Como se los he estado explicando cuando les hablé del premilenialismo histórico y del amilenialismo. Solamente el premilenialismo dispensacional es el que considera que primero viene el arrebatamiento y después de unos 7 años viene la segunda venida de Cristo, como que son dos eventos separados. El postmilenialismo concuerda en la mayoría de las cosas con el amilenialismo. Es igual que la milenial cuando espera una segunda venida de Cristo, literal, gloriosa, visible, un retorno de Cristo, ¿no? Donde Cristo volverá por segunda vez de manera literal, gloriosa y visible, y ese día ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, en la segunda venida de Cristo habrá una resurrección general, tanto creyentes como incrédulos resucitarán el día en que Cristo vuelva por segunda vez. Y ese mismo día habrá un juicio general, es decir, tanto creyentes como incrédulos serán juzgados por Cristo. Y después de este juicio viene el estado eterno, es decir, la eternidad, vida eterna para los creyentes, muerte y condenación perpetua para los incrédulos. Viene el estado eterno. Para el premilenialismo, ¿qué viene? Para el premilenialismo viene después de la segunda venida de Cristo, viene el milenio. Pero aquí es al revés. Primero viene el milenio y después del milenio la segunda venida de Cristo. Y después de la segunda venida de Cristo, después de que haya ocurrido la resurrección general, el juicio general, viene el estado eterno, viene la eternidad. Simplemente eso ya, viene la eternidad. Por tanto, la muerte, el pecado, em, la influencia de Satanás únicamente es hasta que Cristo venga por segunda vez, y después de eso no hay más muerte, no hay más pecado, no hay más influencia de Satanás, es el estado eterno. Entonces, a grandes rasgos, porque ahora vamos a entrar a los pasajes bíblicos, a grandes rasgos, ese es el postmilenialismo clásico. ¿Ya? Hay un postmilenialismo un poco más actual que viene a partir de la década de los 70, que se parece un poco más incluso al amilenialismo.
pero el que les estoy presentando es el postmilenialismo clásico. A ver, una de las diferencias entre el postmilenialismo mucho más actual o de la nueva escuela, no sé cómo se lo podría denominar, es que ellos consideran que este milenio ya comenzó con la primera venida de Cristo y se extiende hasta la segunda venida de Cristo, como el amilenial, y que este milenio no es literal, ¿me entiende, no? Es un milenio más simbólico. Pero el postmilenialismo clásico considera que es un milenio literal y que no ha comenzado todavía. ¿Cuándo comenzará? No se sabe con exactitud, pero una de las señales que nos dirá que comenzó este milenio es la conversión nacional de los judíos al cristianismo, que lo he repetido muchas veces. Y después ya saben lo que les había mencionado. Antes de entrar a los pasajes bíblicos, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta de parte de ustedes, hermanos estudiantes. Voy a hacer silencio un poquito y esperar que formulen preguntas. Y si no, pues continuemos nomás ya con la lectura de pasajes bíblicos, donde voy a requerir, por favor, que me ayuden con pasajes bíblicos. Yo voy a leer algunos, ustedes leen otros para tratar de avanzar lo más que podamos. Voy a cambiar la imagen también que tenemos en la pantalla. Mientras tanto, a ver, apago mi cámara y pueden ir tomándole una captura de pantalla para su tarea correspondiente. Bueno, hago silencio unos 3 segundos. Bueno, me parece que no hay consultas, preguntas, así que entremos a los pasajes bíblicos. Vamos a entrar a los pasajes bíblicos. Para eso voy a compartir otra imagen. Bueno, seguramente ya lo están viendo. Sí, ahora sí, ya lo están viendo. Vuelvo a habilitar mi cámara y vamos entonces ahora con la lectura de estos pasajes bíblicos. Yo voy a comenzar con este de acá. Lucas capítulo 1, verso 26 al 33. ¿Ya? Lucas capítulo 1, verso 26 al 33. Para señalarles, estoy leyendo este de acá. Ahí está, lo estoy pintando un poquito para que lo veamos. Ahí está. Entonces, leamos Lucas capítulo 1, verso 26 al 33, dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí amerita una pequeña explicación. Espero poderme explicar de la mejor manera posible. En la fe reformada hay algo que se denomina el pacto de redención. También puede darse otros nombres, pero se lo conoce como el pacto de redención, donde principalmente el Padre y el Hijo hacen un pacto. El Padre
pues determina todas las cosas que van a suceder sin ser él el autor del pecado. Y elige un pueblo. Y el Hijo tiene que dar su vida y ser el redentor de este pueblo. ¿Ya? No vamos a explicar a detalle, a profundidad de esta redención, porque el tema es otro. Entonces, el Hijo tiene que ser el redentor de este pueblo. Ahora, a causa de este sacrificio que hace el Hijo, este sacrificio voluntario que hace el Hijo y por amor que hace y el Padre promete recompensarlo dándole autoridad en todas las naciones de la tierra, poniendo a sus pies todos los reinos de este mundo, poniéndolo a sus pies todos los reinos de este mundo, como recompensa a su obra redentora. Entonces, por esta razón, el postmilenial considera que tiene mucha razón ahí la tentación que Cristo sufre al inicio mismo de su ministerio. Recuerdan que Satanás se presenta y una de las tentaciones es, adórame y te voy a dar todos estos reinos porque a mí me han sido dados. Con la caída de Adán, parafraseando, ¿no? Dice, a mí me han sido dados y yo te lo puedo dar. En otras palabras, tú no necesitas pasar por la cruz, no necesitas redimir a nadie, yo te lo puedo dar si me adoras. Y ya ustedes conocen la respuesta. Entonces, estos reinos del mundo, estas naciones, la gloria de estos, el mundo entero ha sido entregado a Cristo, a el Hijo de Dios como Dios hombre. Le ha sido entregado al Redentor como Dios hombre por el Padre. Ahora, miren, algo interesante que dice acá en este verso bíblico. Sé que no vamos a poder explicar todos y a detalle, pero vayamos hasta donde lleguemos. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es un pasaje de inicio, van a venir otros pasajes más, pero otra cosa que debemos resaltar es que su reino no tendrá fin. Vamos a ver con la lectura hasta donde podamos llegar que Nabucodonosor tiene un sueño. En su sueño ve una estatua grande, una estatua con la cabeza de oro, con el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y al final sus plantas y los dedos hierro mezclado con barro. Y Daniel lo interpreta y dice que eso representa a los reinos de este mundo, representa específicamente a reinos que serán levantados. Uno ya estaba ahí presente, el babilonio, el babilónico representa a la cabeza de oro. Pero ese reino no permanecería para siempre. A pesar de toda su gloria, un día sería vencido y caería y se levantaría en su lugar otro reino. ¿Cuál es ese otro reino? Es el Medo-Persa. A pesar de toda su fuerza, el Medo-Persa tampoco permanecería para siempre. Se levantaría otro reino. ¿Cuál es ese otro reino? El griego. A pesar de la velocidad con la que avanzó y conquistó el reino griego, tampoco permanecería para siempre, porque se levantaría otro reino. ¿Cuál es ese otro reino? El reino o el imperio romano. El imperio romano es representado por las piernas porque es el reino que ha durado más tiempo. Ha durado muchos siglos este imperio, pero finalmente también cayó y sucumbió. Entonces, el reino que va a venir, el reino de Dios que va a venir justo en los días del imperio romano, Cristo nace en los días del Imperio Romano y en ese sueño que tiene Nabucodonosor ve como que una piedra cortada del cielo cae a los pies de la estatua, la hace tambalear, finalmente se desmorona y esa piedrita tan pequeña al principio comienza a crecer
y en su crecimiento comienza a aplastar a la estatua. La explicación es que ese pequeño trozo de piedra que cae del cielo es una representación de Cristo y del reino de los cielos. Es un reino que no viene de esta tierra, es un reino que viene de los cielos. Por eso, cuando Cristo habla y predica y dice, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Antes de él, Juan el Bautista dice, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado o ha llegado a vosotros. Cuando los fariseos le preguntan, ¿cuándo va a venir este reino? Jesús dice, el reino de Dios ya está entre vosotros, porque no va a venir con bombos y platillos, estoy parafraseando, porque ya está entre vosotros. Entonces, Cristo nace en los días del Imperio Romano y es la piedra cortada como con mano que cae sobre esta estatua y finalmente empieza a crecer y empieza a aplastar todos estos reinos. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que, primero, el imperio romano fue conquistado por el cristianismo, porque en sus inicios, en el siglo primero, por ejemplo, el cristianismo sufrió dos grandes persecuciones a la cabeza del imperio romano. En los siguientes siglos sufrió ocho grandes persecuciones a la cabeza de emperadores romanos, pero finalmente en el 313 cesó la persecución al cristianismo y muchos años más adelante se adopta al cristianismo en el reinado de Justiniano como la religión oficial del imperio romano. Finalmente el cristianismo triunfó sobre el imperio romano. Ahora, ¿qué resta? Que este cristianismo, este reino de los cielos, teniendo a Cristo como su cabeza, siga creciendo y avanzando. Va a salir del imperio romano y va a salir a otras regiones, a pueblos considerados como paganos, como bárbaros. Va a seguir extendiéndose a los cinco continentes hasta que finalmente todo este sistema de las cosas que conocemos y vemos contrarios a Dios serán vencidos. Y este reino de los cielos no caerá para que se levante otro reino posteriormente a este. No, este reino de los cielos que ya llegó en el primer siglo para nosotros, finalmente triunfará, finalmente vencerá. Es un reino eterno que tiene a Cristo como rey. A ver, en este sentido, este pasaje bíblico diría eso. Mira, dice así. ah, Estoy leyendo Lucas capítulo 1, el verso ahora, el 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, todo esto va a acontecer. Ahora, veamos a esto. Vamos a saltar a estos pasajes bíblicos. A ver, alguien léamelo. Salmo, estoy pintando capítulo 2, versos 7 al 8. Lo que está en pantalla, por favor. Estamos leyendo la médula, estamos viendo la médula, el eje central del postmilenialismo. No vamos a poder entrar a otros detalles porque el tiempo se nos va a terminar, pero el eje, el punto central del pensamiento postmilenial. Por favor, ¿quién tiene Salmos capítulo 2 versos 7 y 8? ¿Lo puede leer? Amén, pastor. Adelante, por favor, hermano. Yo, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te pero yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posición tuya los confines de la tierra. Amén. Es lo que habíamos explicado. Este salmo sería un salmo mesiánico, en el cual en el pacto de redención el Padre le promete a su Hijo darle todos los confines de la tierra. Todos los confines de la tierra lo reconocerían como Señor, como Rey. Entonces dice, ¿no? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto le dice a Cristo. Y yo voy a saltar a ver a Mateo, voy a leer Mateo capítulo
28, después de la resurrección, dice así. Mateo 28, verso 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En otras palabras, después de la resurrección de Cristo, ya después de haber cumplido con la obra redentora, entonces recibe del Padre la recompensa, lo que le había prometido. Las naciones son entregadas a Cristo, están bajo su autoridad, Él las gobierna, Él las reina, Él las castiga y Él mismo las traerá a sus pies. El Padre mismo, el Espíritu Santo mismo trabajarán para traer a los pies de Cristo las naciones. Ahora Cristo dice, como las naciones le han sido entregadas a Él, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. En otras palabras, reclamen lo que es mío, pero no por medio de la violencia, el maltrato, no, por medio de la predicación del santo evangelio. Ahora, vayamos a otro pasaje. Por favor, voy a pedir su ayuda. Salmos capítulo 22, verso 27 al 31. Por favor, ¿alguien puede leer? Salmos capítulo 22, verso 27 al 31. ¿Quién ya lo tiene? Vamos con la lectura. Amén, pastor. Adelante. Salmos 22, 27, adelante, ¿no? Sí, sí. Dice la palabra, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Amén. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Este pasaje bíblico sería una referencia a esta edad de oro y no a la eternidad. ¿Por qué? Dice en el verso 27, dice, ¿no ve? Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Primero, todos los confines de la tierra reconocerán al verdadero Dios. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Y luego dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Poderosos de la tierra. No puede haber poderosos de la tierra en la eternidad. No, estamos hablando de este tiempo, de esta vida que nosotros vemos, que conocemos, ¿no? En este tiempo, antes de que llegue la eternidad, las naciones reconocerán a Cristo como Señor, al Dios de las Escrituras como el verdadero Dios. Entonces dice en los pasajes bíblicos que continúa, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Ese pasaje bíblico nos diría que esto que está mencionando no tiene que ocurrir en la eternidad, sino antes de que llegue la eternidad, porque está hablando de muerte. Después de la segunda venida de Cristo, no hay más muerte para este pensamiento postmilenial. Por tanto, tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Entonces,
En este pasaje bíblico, el que tenemos que resaltar es, se acordarán, el verso 27, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Dirá alguien. En este periodo de tiempo denominado milenio o edad de oro. Vamos con otro pasaje. Salmos 46, verso 10. Yo lo voy a leer ese. Salmos 46, el verso 10. Dice así, 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En este pasaje bíblico se nos está diciendo que esta obra de la conversión nacional de los judíos, la conversión de naciones íntegras en este periodo de tiempo llamado milenio o edad de oro, no es una obra humana, es la obra de Dios. Así como ocurrió en el día de Pentecostés, Dios trayendo los corazones de pecadores a los pies de Cristo, así también ocurrirá. Grandes masas de personas se convertirán a la fe. Es Dios obrando por medio de su iglesia. Ahora vayamos a Salmos capítulo 67, verso 4 y 5. Por favor, de la clase me lo puede leer. Salmos capítulo 67, verso 4 y 5. Amén, pastor. Adel- Salmo 67, 4 a 5. Adelante, Braulio. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Lo mismo. Ahora yo voy a leer Salmos 72, lo que estoy pintando en la pantalla. Salmos 72, el verso 8 y 11 inicialmente. Dice así, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. ¿Ya? Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Resaltando la parte final, ¿no? Todas las naciones le servirán. Alguien dirá, ¿cuándo ha ocurrido eso? Todavía no ha ocurrido, entonces es algo que va a ocurrir en un futuro quizás lejano todavía o en un futuro próximo, pero todas las naciones reconocerán a Jehová como el verdadero Dios, a Jesucristo como el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. El verso 17 dice, será su nombre para siempre y se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Lo que dije anteriormente, esta situación que estamos leyendo tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, porque después de la segunda venida de Cristo para el pensamiento postmilenial viene el estado eterno. Por tanto, antes de la segunda venida de Cristo tiene que ocurrir este evento. Ahora, ahí hay otra diferencia entre el pensamiento postmilenial y el pensamiento amilenial y el pensamiento premilenial dispensacional. El premilenial dispensacional está esperando el arrebatamiento de la iglesia y de pronto dice, todas las cosas malas que estamos viendo en el mundo nos dicen que el arrebatamiento está cerca. Por tanto, hay que estar listos porque no sabemos en qué momento vendrá ese arrebatamiento. Solo hay que esperar. Puede ser esta noche, puede ser mañana, mañana pasado. Ok. El amilenial tiene casi esa misma idea, aunque ellos no separan el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo. Ellos dicen, la segunda venida del Señor está cerca, puede ser en cualquier instante. Y ahora puede haber algunas diferencias entre amilenial y amilenial, siempre es bueno recalcar eso, pero
que generalmente la milenial clásico dirá igual, la venida del Señor puede ocurrir cualquier instante, cualquier momento. Pero a diferencia de esto, el postmilenial no tiene esa predicación. El postmilenial dirá, tenemos que estar listos, sí, pero tenemos que estar trabajando en la difusión del evangelio, en la evangelización, en las misiones, en influenciar a este mundo con la fe cristiana. Tenemos que estar trabajando. ¿Por qué? Porque para la venida del Señor falta todavía, porque las naciones tienen que someterse al señorío de Cristo. Todavía las naciones no están sometidas al señorío de Cristo. Hay lugares donde todavía el evangelio puede ser que no haya llegado. Hay lugares donde se necesita reevangelizarlos. Hay lugares donde todavía se necesita seguir instruyéndolos. Las naciones tienen que someterse al señorío de Cristo. Por tanto, debemos de trabajar intensamente difundiendo el evangelio, predicando el evangelio, sabiendo que nuestra predicación no es de balde, porque al final las naciones se someterán al señorío de Cristo. Ahora vamos a leer el Salmo 82, verso 8. Por favor, alguien de la clase, Salmo 82, verso 8. Salmo 82, verso 8. ¿Alguien me lo lee de la clase? Amén, Amén. pastor. Adelante, por favor. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. La misma idea. Vamos a Salmos capítulo, yo voy a leer este. Salmos capítulo 138, verso 4 y 5. Salmos capítulo 138, verso 4 y 5. Dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ya, hasta ahí vamos a leer. Entonces dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, todos los reyes de la tierra te van a alabar. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En este periodo de tiempo denominado milenio o edad de oro. Vamos con el pasaje de Salmos 110, verso 1 y saltamos hasta el verso 5. Alguien, por favor, léamelo. Salmos capítulo 110, verso 1 y verso 5. Amén. Adelante. Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Amén. Este Salmo 110, verso 1 es el pasaje bíblico más citado del Nuevo Testamento. Y en ese Salmo 110, verso 1, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, es decir, como los voy a poner por alfombra de tus pies. ¿Cómo se entiende ese pasaje bíblico en el pensamiento reformado? En el pensamiento postmilenial, vuelvo a repetir, se entiende que después de la resurrección de Cristo, Cristo asciende a la diestra del Padre como Dios hombre y se sienta a su derecha, entendiendo como que recibe autoridad. El lugar de preeminencia lo tiene Cristo.
Y el Padre le dice, ahora siéntate a mi derecha porque Él gobierna, porque voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién va a vencer a los enemigos de Cristo? Dios mismo. El mundo entero tiene que reconocer que Cristo es Señor, que Cristo es Rey. Bueno, vamos ahora con Isaías. Por favor, leeremos Isaías. Bueno, yo voy a leer este pasaje ya. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pero el verso 7 dice, lo dilatado de su imperio, lo grande de su imperio está diciendo, ¿no? Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios mismo hará esto. Es como le dice Dios el Padre al Hijo. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus pies a tus enemigos y te reconozcan como Señor y Salvador. Las naciones que de una u otra manera han sido contrarias al Evangelio, enemigos de Dios, enemigos de Cristo, del Evangelio, finalmente vendrán a los pies de Cristo reconociéndolo como Señor, como amo, como Salvador. Y también habrá paz. No habrá más guerras en este periodo de tiempo llamado milenio. Leamos Isaías, esto por favor otra persona ayúdeme. Isaías capítulo 42, verso 1 al 4. Isaías 42, verso 1 y verso 4, no al 4. Primero el verso 1 y salta al verso 4. Amén. Dice así, pastor. Amén. Adelante. Isaías capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Verso 4 dice así. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Amén, gracias. En el verso 1 dice, he aquí mi siervo, ese es Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recuerdan en el bautismo, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, dice, ¿no ve? Está hablando de Jesús. He puesto sobre él mi espíritu. Recuerdan, el Espíritu Santo desciende como paloma en su bautismo. Luego dice, él traerá justicia a las naciones. Pero aparte dice en el 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. El Señor está trabajando para establecer su justicia en las naciones. En el primer siglo vemos un cúmulo de creyentes en Jerusalén, luego en Samaria. Luego los vemos en Antioquía, los vemos en una parte de Europa, vemos que llega hasta Roma. Luego, con el paso de los siglos, el cristianismo se extiende también a regiones de bárbaros, como los llamaban. Muchos siglos más adelante, el cristianismo se extiende a todos los continentes. Hoy por hoy, la fe cristiana es difundida por medio de radio, televisión, principalmente ahora internet, redes sociales, literatura. Siguen habiendo misioneros, se siguen enviando misioneros, el cristianismo se sigue extendiendo,
pero finalmente se verán esos frutos. Las naciones se someterán al señorío de Cristo. Los gobiernos comenzarán a gobernar conforme a la voluntad de Dios. Eso ocurrirá en este periodo de tiempo, edad de oro o milenio, antes de la segunda venida de Cristo. Leamos Isaías capítulo, yo voy a leer esto, Isaías capítulo 45, verso 22 y 23. Dice así: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Yo mismo, por mí mismo lo he jurado, dice. Toda rodilla se va a doblar delante de mí. Dice. Eso va a ocurrir literalmente, no en la eternidad, antes de la eternidad, en esta tierra. Veamos otra persona, léame por favor, Isaías capítulo 52, verso 13 al 15. Isaías 52, verso 13 al 15. A ver, alguien por favor, léamelo. Isaías 52, verso 13 al 15. Amén, pastor. Adelante. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombrarán de ti muchos, de tal manera fue desfigurado los hombros su parecer, y su hermosura más que la de todos los hijos de los hombres. Así asombrarán él y muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y extenderán lo que jamás había oído. Amén. Este pasaje bíblico también está hablando de Cristo. Dice que los reyes de la tierra se asombrarán ante él y cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En este periodo de tiempo, vean en sus pantallas, aquí nosotros estaríamos viviendo época de sufrimiento, de tribulación. En este periodo de tiempo, pues están los enemigos de Cristo. Hablan blasfemias, hablan mal, hablan cosas. Pero cuando llegue esta edad de oro, van a comprender el evangelio, van a entender lo que rechazaron y no van a resistirse más. Y esa será una obra de Dios. Yo voy a leer ahora Isaías 54:13. Isaías 54:13. Dice así: Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. En ese periodo de tiempo ocurrirá. Alguien, por favor, léame Jeremías capítulo 31, verso 34, por favor. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Por favor, me lo leen antes que el tiempo nos pise, por favor. Pastor. Jeremías 31:34. Y Adelante. dice, te- y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¿Cuándo va a pasar eso? En el milenio. Pero este milenio no es después de la segunda venida, es antes.
Por eso es postmilenialismo, que significa que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. En este milenio, en el mundo entero, conocerán al verdadero Dios. Ahora, leeremos este otro pasaje. Yo lo voy a leer, aunque ya lo hemos explicado algo, pero lo vamos a leer. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 34 al 35. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, es lo que les he explicado. Esa piedrita representa a Cristo y su reino. Y ese reino va a pulverizar todos los reinos paganos. La verdad va a triunfar. El reino de Dios va a llenar toda esta tierra. Toda esta tierra se someterá al señorío de Cristo. El verso 44, ¿qué dice? Del mismo capítulo dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Recuerden, hubo el imperio babilonio, pero cayó. El imperio medio persa cayó, el imperio griego cayó, el imperio romano cayó. En los días del imperio romano viene Cristo y juntamente con él su reino, porque Cristo es el rey de este reino, y finalmente este reino está ya en esta tierra desde el primer siglo y no caerá. Como dice Cristo, levantaré mi iglesia, estableceré mi iglesia, y aunque las puertas del infierno vengan contra ella, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque es un reino inconmovible, es un reino eterno. No vendrá otro reino después de este. Este reino permanecerá y finalmente conquistará el mundo entero. Vayamos con Daniel. A ver, alguien ayúdeme, por favor, con Daniel capítulo 7, verso 14 y verso 17. Daniel capítulo 7, verso 14 y luego al verso 17 salta. Pastor dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ok. El verso 18 más, por favor. El verso 18 más. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Gracias, Franz. Lo mismo, está hablando de lo mismo. Vamos con Miqueas capítulo 4, el verso 3. Miqueas, yo voy a leer ese. Miqueas capítulo 4, el verso 3. Dice así, Miqueas 4:3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Es decir, que en este periodo de tiempo llamado Edad de Oro Milenio habrá paz, no habrá guerra. Otra persona, léame Zacarías capítulo 9, verso 9 al 10. Ya estamos concluyendo los pasajes, hermanos, nos apresuraremos. Zacarías capítulo 9, verso 9 al 10. Amén, pastor. Adelante. Dice la palabra, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén.
y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. De acuerdo a este pensamiento postmilenial, entonces, el reino de Cristo será de mar a mar, el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, será en todas las naciones y en todas las naciones habrá una paz, pero una paz verdadera. Ahora, yo voy a leer Malaquías 1:11. Malaquías 1:11. Dice así, Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, otra persona, léame por favor Mateo capítulo 13 del verso 31 al 33. Mateo capítulo 13, verso 31 al 33. Mateo capítulo 13, verso 31 al 33, por favor. Amén, pastor. Adelante. Otra parábola les escribió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y en cual a la verdad es más pequeña que de todas las semillas, pero cuando que ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vinieron las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Otra palabra refirió el reino de los cielos semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Entonces, en esas parábolas, Cristo habla de cómo el reino de Dios crece en la tierra. Primero, como una semilla de mostaza. Es una de las semillas más pequeñitas, que cuando es sembrada en la tierra, nadie ve cómo está creciendo en la tierra, pero finalmente sale un gran arbusto de esa semilla de mostaza. Así también el Evangelio vino pequeñito con Cristo, luego sus 12 apóstoles, luego 120, luego se convirtieron como 3,000, luego como 5,000, luego el Evangelio se extendió por Asia, Europa, luego los 5 continentes, y se espera que finalmente las naciones enteras sean convertidas a la fe. Pero es como la semilla. No ves cómo está creciendo la semilla debajo de la tierra. Así también no podemos ver, de pronto diríamos, pero parece que no está pasando nada en el mundo. No, el evangelio está obrando silenciosamente. O es como la levadura, dice, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Así también el evangelio, el reino de Dios es como la levadura y el mundo es la masa. Todo el mundo será influenciado por la ética cristiana. Leamos Juan capítulo 12, verso 47. Yo voy a leer eso, ¿no? Me tocaría a mí. Juan 12, 47. A ver, vamos a leer Juan capítulo 12, el verso 47. ¿Dónde está? Dice así, Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El postmilenial entiende que eso es así. ¿Qué más van a ser los salvados que los que se pierden? Lorraine Butter, en su libro La predestinación, él es postmilenial. Si tienen ese libro, vuélvanlo a leer y ya entendiendo cómo piensa el postmilenial, dice, no es posible que los que se pierdan sean más y los que se salven sean menos. Es como que Cristo perdió. No, al contrario, los que se salvan serán más, los que se pierdan serán menos. Y en esta época, a lo menos del milenio, serán pues millones y millones y millones y millones los salvos, porque no ha venido a perder, ha venido a salvar. Bueno, leamos Romanos capítulo 11. Esto alguien léamelo, por favor.
Romanos capítulo 11, verso 25 al 36. Romanos capítulo 11, verso 25 al 36. Amén. Adelante. Romanos 11, 25 al 36, ¿verdad? Sí. Amén. Dice la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque revocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Bueno, este pasaje amplio, pero estaría hablando de la conversión de judíos, que ocurrirá justamente en este futuro, al que se llama milenio o edad de oro. Habrá una conversión nacional. Bueno, este cuadro que ustedes están viendo en sus pantallas se los voy a pasar para que ustedes puedan leer los pasajes bíblicos que no hemos leído. Miren, hay varios que no hemos leído, pero ustedes lo pueden leer ya en su estudio personal. ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes de ir cerrando la clase de hoy, hermanos? Relacionado con el tema, los temas que hemos llevado. Luego, después de que cierre la grabación, ya coordinamos la clase para la próxima semana. Bueno, dejamos de compartir.